Busquen en sus Biblias iba a decir evangelio, pero no es profeta, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Bienvenido nuestro hermano, amigo, no sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Francisco. Bienvenido Francisco, que está con nosotros esta noche, amén. Llegó al mejor lugar, amén. Gloria a Dios. Sea bienvenido. Vamos a hablar esta noche acerca del capítulo 5 y el versículo 2 de Miqueas, para muchos un profeta un poco desconocido, porque apenas tiene unos pocos capítulos, ¿no? Y algunos está dentro de la categoría de los profetas menores, no porque sea menor que los demás, sino porque escribieron menos, pero las profecías que escribieron también son muy importantes, inspiradas por el Espíritu Santo, y una de ellas es que este profeta, como otros, comenzando desde Génesis hasta Malaquías, como lo dijimos anteriormente en otras enseñanzas, se, ha- se predijo el nacimiento de Cristo en muchas épocas y en muchas ocasiones. No sé si para usted le parece trascendental e impresionante saber que a través de ni en lo secular, ni en la historia o en cualquier lado que usted busque, no hubo ni un hombre ni un personaje, por muy importante que fuera, que predijeron su nacimiento muchos años antes. ¿O ha encontrado alguien alguna historia de algún hombre que nació y que dijeron algo acerca de él por muchos años? Porque este fue, predi- Miqueas es contemporáneo de Isaías, y Isaías también profetizó como unos dicen entre 700 a 800 años antes de Cristo. ¿Puede imaginarse usted? Para nosotros, como ya pasó, pues, bueno, fue un pedacito de tiempo, pero pasar 800 años esa profecía hasta que Cristo viniera, que se cumplió en Mateo, pasaron 800 años. Mucho, ¿no? Pero, ¿verdad que usted me secunda que no hemos encontrado? Yo he leído muchos libros, mucha historia, muchas cosas, pero nunca he encontrado que se predijo el nacimiento de un personaje que iba a nacer allá digamos que dijeron en el 1900 o en 1800, digamos, de nuestra época, que iba a nacer en el 2024, digamos, o en el 2000, ¿verdad que no? Yo no he encontrado. Pero ¿cómo es posible que todos los profetas del Antiguo Testamento, en más de algún punto, durante todo el libro que ellos escribieron, siempre hay una pequeña porción, un pequeño párrafo o un versículo que habla acerca del nacimiento de este niño, que ahora se celebra su nacimiento? Ya lo aclaramos ya. Si usted estuvo el domingo, ¿verdad? Para los que no estuvieron, no estamos celebrando su aniversario ni su cumpleaños, estamos impresionados y celebrando, y cada vez la iglesia cristiana celebra su nacimiento porque es un personaje tan importante que vino a transformar el mundo. Por eso digo que usted haga la comparación respecto a la historia y a cualquier circunstancia de la vida, y no hay nadie como este nacimiento poderoso, impresionante. Ahora, la gente se le va como creyentes es triste ver que cada año la Navidad se va comercializando, ya se ha dicho, y más, y se va degenerando en una fiesta que poco tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Casi se parece al Día de Acción de Gracias que acabamos de pasar. Ya la gente ya no dice Día de Acción de Gracias a Dios. ¿Cómo dice el día de qué dice? Mire, ¿qué tiene que ver el pavo con Día del Pavo, dice? Y cuando viene Navidad ya no dice que es el nacimiento de Cristo o Navidad o Christmas, sino dice el día de los tamales, dice la gente. El día de Papá Noel, dice. El feriado. O sea, la gente distorsionó el concepto y el enfoque primordial del nacimiento de Cristo, de ese personaje que estamos hablando, que venimos hablando todo el mes, importantísimo para nosotros, porque nosotros le reconocimos como nuestro Salvador, y la Navidad llegó a nuestro corazón, Cristo.
Pero para el mundo él sigue celebrando una simple fiesta. Viene, qué bonito, y que el ambiente, y, ay, y oye música. Pero mire cómo es esta otra cosa. Mi esposa me decía, mira, aquí dentro del mundo entero, especialmente en Estados Unidos, hay gente de todo el mundo. Gente que ni cree en Dios, gente que ni nada, no le importa. Pero, ¿cómo es posible que en sus negocios ahí tienen, no importa que sea musulmán, ateo, no, sea lo que sea? ¿Cómo es que este día llega y eso ahí está tocando, ahí está la música? Pareciera que a ellos no les importa, pero están anunciando el mensaje de Cristo a través de los cantos, a través de la algarabía, a través de lo que están haciendo. Pero si usted le preguntara a un dueño de esos que no le interesa a Cristo, le dice, no, pues yo lo tengo porque miro que a la gente le gusta y todo, pero en una manera indirecta. Dios usa diferentes maneras de cómo el evangelio es anunciado por todo el mundo, a través de esta manera supuestamente indirectas. Pero bueno, uno mira los adornos navideños que abundan en las casas, en las tiendas, y ve los árboles llenos de luces, figuras de Papá Noel, de los venaditos, aquellos los trineos jalando, ¿verdad? Que los van jalando, y figuras de muñecos de nieve, y yo no sé ni qué quiere decir eso, muñecos de nieve para Navidad. Y una lista de cosas. Y uno pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Con algunos, con razón, algunos creyentes deciden que lo mejor es dejar de celebrar la Navidad. Algunos se le han llamado que la Navidad es una fiesta pagana, ya lo dijimos el otro día, porque algunos han desistido de celebrar, pero nosotros debemos de hacerlo con un doble sentido o un sentido directo, intencional, que es que debemos de anunciarle, aprovechar las oportunidades a la gente para hablarles de Cristo. Estaba leyendo las estadísticas que envió un pastor del distrito al que pertenecemos, y dice que el, la época de Navidad es la época cuando más almas se convierten a Cristo a nivel mundial, porque en muchos lugares hacen una actividad, hacen otra, hacen esto, hacen aquello, hacen muchas actividades de manera de atraer a la gente, y ahí predican un corto mensaje acerca del evangelio. Y muchas personas, pues, se sienten conectadas o compungidas, o se sienten conectadas con el momento de lo que se está diciendo acerca de Cristo, y muchos entregan su vida al Señor, ¿verdad? Dice que es la época donde más gente se convierte a Cristo en todo el año para Navidad. Pero es preciso que nosotros podamos ejercer esa influencia cristiana, trascendental, enfocada, basada en Cristo, para que la gente entienda el mensaje central de la Navidad. De otra manera, ya va a creer la gente que también nosotros estamos celebrando solo porque van a ver, pos- eh, no pozole, ¿cómo se llama aquella cosa dulce que hacen para beber? Es ponche. Ellos creen que solo es el día de tomar ponche calientito ahí, que porque está frío. O sea, cositas así, ¿no? Que la gente le va tomando nota y le va tomando importancia, y las agrupa dentro de un montón de cosas que se han venido celebrando como parte de una tradición, pero no, pero desenfocado de la realidad, desenfocado de la realidad. Así que el ánimo es, sigamos celebrando Navidad con Cristo en el corazón, compartiendo las buenas nuevas también a otros de lo que este niño que vino a nacer en Belén puede hacer también en ellos, y que hay una esperanza para el mundo a través del evangelio de Cristo Jesús. Un pasaje relacionado con la Navidad se encuentra aquí en Miqueas 5:2, que se cumplió en Mateo 2:6 también. Miqueas fue un profeta que predicó también al pueblo de Judá unos 800 años antes de Cristo, ya lo dijimos. Y ahora, pensando en la venida del Mesías, podemos hacernos unas preguntas, como lo podía haber hecho el pueblo de Israel o de Judá cuando vino la profecía hacia ellos, estando en opresión por el imperio asirio, y en el tiempo de Jesús para los romanos era parecido, ¿no? Entonces,
el profeta viene y les anuncia una esperanza. ¿Cómo les parece a ustedes que cuando estamos en medio de una enfermedad, un problema, una situación difícil, viene una buena noticia? ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Que alguien sometió documentos en determinado lugar y dice, pues le vamos a dar su trabajo, una buena noticia. Que le van a dar sus documentos de migración, otra buena noticia, ¿verdad? Que le van a dar, a todos nos gustan las buenas noticias. Y esta fue una noticia en medio de una calamidad, porque los judíos estaban en una, cuando David, cuando Salomón, dice que tuvieron paz, tuvieron riqueza, tuvieron en un lugar, en una posición estable, preciosa, donde se manifestaba la paz y todo estaba en orden. Pero de ahí para allá se empezó a distorsionar todo, ya lo dijeron, no sé si hermano Pastor Walter o quien lo dijo anteriormente. Cuando se dividieron las tribus de Israel, 10 para el norte y 2 para el sur, ahí se arruinó todo. Es como si una casa se fraccionó. Es como si hay 12 hijos en un hogar y un padre y una madre y todos se despilfarran para todos lados y se hizo un despapalote allí. Hubo una de problemas serios en el pueblo de Israel. Y cuando Miqueas profetizó esto, estaban en una, ya la paz y la bondad y la abundancia y todo lo que tenían de bueno en el tiempo del reinado de David y Salomón y otros reyes que temían a Jehová en una época saludable, se arruinó porque el pueblo empezó a distorsionarse, dejando a Dios por ídolos y por muchas otras cosas, y se apartaron de Jehová, y la ira de Jehová vino sobre ellos, ¿verdad? Por eso es que se acuerda usted, ya lo he leído varias veces ya y me gusta decirlo porque el tiempo de ahora se parece al tiempo de antes también. Dice que no hay nada nuevo, digo, Eclesiastés da lo mismo, se repite en la historia. Cuando Isaías en el capítulo 1 habla de Israel, cuando habla de que el buey conoce a su dueño y el asno a su señor, y Israel no entiende, o sea, ya se habían arruinado ya. Entonces, cuando llegó el tiempo de Miqueas aquí profetizando en esto, casi en el tiempo también de Isaías, ellos estaban en una horripilante situación seria y de repente aparece la esperanza. Por eso digo yo que cuando estamos en una situación calamitosa en la vida, sea enfermedad, de trabajo, con la familia, con el esposo, con la esposa, sufriendo aquí, sufriendo, de repente aparece una noticia, una esperanza. ¡Ah, qué alegría! Uf, uno se siente feliz de la noticia. Pues a esto le llegó una noticia preciosa en medio de la calamidad. Dice el capítulo 5, 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un solo versículo abarca un montón de cosas ahí, un montón de características, ¿no? Por eso la pregunta era, ¿quién era el Mesías? ¿Dónde iba a nacer? ¿Y cuál sería su obra? ¿Qué iba a venir a hacer? O sea, en ese aspecto, ¿no? Y cuando usted lee del capítulo 1 al 6, encontramos esas respuestas al estudiar el pasaje que descubriremos cuál es el verdadero significado de la Navidad. Cuando dice aquí, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿qué le da idea a usted pensar? A mí la idea que me dio es como que en ese tiempo el pueblo era discriminado y separado e identificado dependiendo de dónde era si venía de una ciudad muy importante o era un personaje importante o venía de una pequeña aldeíta donde no tenían ni para comer o era una ciudad muy pobre. Y yo pensé en eso y les voy a hacer una comparación. El año pasado estaba yo oyendo una entrevista que el presidente de El Salvador, Bukele, le habló hasta la NASA con un
personaje salvadoreño que se llama, creo, Frank Rubio, de la Unión El Salvador. Y él directamente habló desde aquí, desde la tierra, pues, o sea, desde El Salvador hasta la luna, hasta el espacio donde andaba, porque estuvo 371 días allá. Y yo oía comentarios de la gente, dice, uno del Salvador anda en la NASA. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver que sea el país pequeño o grande? Lo que es importante que el hombre es inteligente y estudió y hizo muchas cosas y salió de ahí, del Salvador. No importa el tamaño, ni la raza, ni lo que sea, pero en el ámbito social era como que hubieran dicho, ¿podrá salir algo bueno de ese país tan chiquito? Lo mismo pasó aquí con Judá. Va a salir algo bueno de ahí de Judá, de Belén, de aldeíta donde chiquita, que ni se menciona, que ni fama tiene. Así le pasó al pueblo aquí cuando está hablando el profeta, dice, de ahí me saldrá el Señor, el Salvador, de esa aldeíta insignificante que nadie la voltea a ver, que nadie le pone atención, que nadie se enfoca en ella, pero de ahí va a salir el Salvador, el que va a venir a salvar al mundo. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces Belén era una ciudad que su nombre significa casa de pan, porque cuando veníamos hablando acerca de lo anterior, de la historia anterior, dice que sus cultivos y su sistema agrícola en ese lugar era muy fructífero, pero sobre todo, no necesariamente, pero también era porque era la casa de David. David había nacido ahí. ¿Se acuerdan cuando los aquellos ciegos en el Nuevo Testamento, Jesús iba pasando y le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros? Él no era hijo de David directamente, pero era de la descendencia de David. Y más adelante vamos a ver que no solamente de la descendencia de David, sino que del tronco, dice, de Isaí, porque Isaí era el padre de David, ¿verdad? Entonces, de ahí venía la herencia genealógica, tanto de Cristo, en el sentido de que María también venía de ese linaje también, ¿verdad? Y también José, que era un padrastro que pues Dios usó para que este niño, a través de él también, fuera criado, ¿no? Con un papá, pero que era por obra del Espíritu Santo que había sido engendrado, ¿verdad? Eso ya lo vemos en Mateo, nosotros cómo fue su nacimiento. Pero bueno, para que no nos quedemos con duda, Éfrata, cuando dice, pero tú Belén Éfrata, Éfrata significa fructífero. Y era así porque era el nombre antiguo de Belén, porque eh, en el Antiguo Testamento se menciona a veces el Éfrata en Génesis 35:19 y en Ruth 4:14 se menciona a Belén como Éfrata, pero era el nombre antiguo de Belén, ¿verdad? Que significa casa de pan, Belén. Y de ahí, mire cómo va podríamos decir nosotros, si hablamos en nuestro estilo de hablar, dijéramos, qué coincidencia que el lugar significaba casa de pan, Belén, y de ahí nació el que dijo un día, yo soy el pan de vida. Amén. Ahora, habría sido un lugar totalmente desconocido si no fuera por David, el gran rey de Israel. La importancia de David no fue simplemente que era un buen rey, sino que fue el precursor del Mesías. De ahí descendía él, ¿no? Por eso no es ninguna coincidencia que en los días de Miqueas, cuando los asirios estaban amenazando por tomar a la ciudad de Jerusalén, Dios prometió levantar a un gran rey, un descendiente de David, que sería el Salvador de Israel, ¿verdad? Era Jesucristo. Amén. O sea, pero el Mesías no era simplemente un hijo de David. La profecía de Isaías 11:1 dice que es muy interesante. Ese verso nos dice que el Mesías vendría de la raíz de David, sino de la raíz de Isaí, que lo acabo de decir, ¿ya? O sea, del tronco. Pero ¿quién era este Mesías? Porque a finales del Antiguo Testamento, la, estaba predicho
que iban a ser un Mesías y que iban a ser de una virgen. Por eso la incógnita para el pueblo de ese tiempo era, ¿quién iba a ser la virgen? ¿Y quién iba a ser el Mesías? ¿Qué iba a venir a ser el Mesías? ¿Y quién sería la virgen? Por eso cuando muchas adolescentes y jovencitas en el tiempo de cuando nació Jesús, algunos historiadores dicen que algunas desearían haber sido nombradas como la, la madre de Jesús, donde iba a venir el Mesías a nacer a través de una virgen. Pero la Biblia misma dice que María halló gracia delante de Dios y sobre ella fue donde vino el Espíritu Santo y reposó, ¿verdad? Sobre ella y fue eso. Pero tantas jovencitas que habrían habido deseando ser ese vaso o ese instrumento para que naciera el Hijo de Dios, ¿no? Qué gran privilegio, ¿verdad? Por eso a veces los católicos creen que nosotros odiamos a María y que estamos en contra de María y que no creemos en María y que no sé qué. Y ya, todo creemos nosotros que ella es una mujer bendecida, una mujer bienaventurada, dice la Biblia, una mujer que halló gracia delante de Dios, entre paréntesis lo estoy diciendo, pues no es esa la enseñanza. Pero para aquellos que oyen a través de las redes sociales o nos oyen aquí, pues nosotros no decimos que María no es nadie. María es la madre de nuestro Señor Jesucristo en la manera terrenal, porque dice que Dios mismo se encarnó para venir a habitar entre nosotros, ya lo sabemos. Por eso el Señor mismo era 100% Dios y 100% Dios, porque tenía las dos naturalezas, ¿verdad? Pero no, tampoco vamos a decir que vamos a orar a María y ni vamos a adorar a María, porque ella no es la que murió en la cruz, ¿verdad? Y dejo esta analogía para alguno que todavía piense en esas cosas. Un día le dijeron a uno que estaba hablando del evangelio a una persona religiosa, le dice, fueron a una clínica y adentro se juntaron. Y dice que cuando llegó la persona, le estaba hablando de Cristo a alguien allí, entonces, pues el doctor cuando llegó a la clínica, el doctor no estaba. Entonces, hablando acerca de la parte religiosa entre dos que estaban ahí, le estaba hablando que el único que salva es Cristo, el único que murió en la cruz del Calvario es Cristo, y él murió que no, pero la Virgen es la correcta. Y empezaron a hablar de cosas, ¿no? Que no quiero detallar tanto, que no estamos hablando de religión, pero entonces le dice la cristiana a la otra persona religiosa, le dice, oiga, si usted va a una clínica, le dice, y va a buscar al doctor y usted va bien enfermo de alguna situación que necesita ayuda, y no está el doctor, usted le va a decir a la secretaria o a la que está ahí, por favor, llámeme a María, a la mamá del doctor para que me venga a curar. ¿Usted aceptaría que venga la mamá del doctor si no es doctora? No, le dice, porque ella no murió por mí. Es que ella no es el doctor. Asimismo también, si ella no es la doctora, tampoco para mí, María no es mi redentora. El que murió en la cruz es Cristo, no María. No sé si ya lo hice bolas con. O sea que no puede ir usted a una clínica a buscar al doctor, pero como no está el doctor, voy a ir a buscar a su mamá. Le dice, no, no puedo ir a buscar a su mamá porque ella no es la doctora. Exactamente, le dijo, así es lo mismo también nosotros. Cristo fue el que murió, no ella, por mis pecados, ¿verdad? O sea, porque a veces la gente cree que le añade, ¿no? La rima ahí a cosas que no son, más bien son dogmas o tradiciones que se implementaron a través de concilios, declarándola, ¿no? En el año 449 después de Cristo, 649, perdón, cuando declararon definitivamente que así era y punto. Nadie puede reclamar que no es así. Bueno, pero Cristo, nosotros sabemos que ¿para qué vino Cristo? Es la pregunta. Porque dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a ver la naturaleza del Mesías. Mire bien, ya va a ver que la naturaleza del Mesías. Pero ¿quién será este Mesías? ¿Qué clase de persona sería? De ti me saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese que, pero ni Matusalén,
que era de los días de cuando eran los primeros habitantes de la tierra con Adán y Eva. Ni siquiera ellos vivieron hasta el día de hoy. A pesar de que él es el más viejo, solo vivió 950 años y murió. Todos murieron. Pero este que iba a nacer dice que es desde la eternidad. Y ahí viene el conflicto para muchos, porque hasta ya les dije el domingo que los judíos y los religiosos del tiempo, esos tenían ese problema. Dice, ¿cómo de la eternidad va a ser? Este está loco, dijeron, ¿cómo va a ser desde la eternidad si apenas tiene 40 años? Dijeron, o no, 30 años, dijeron. 30 años y dice que es de antes de Abraham, pero la Biblia dice que él ya existía desde la eternidad. Y el único, aquí viene a veces le sirve a la gente de conflicto, el único situación es que cuando vino y nació de la Virgen María, vino Dios mismo a representar que Él es la imagen de Dios para habitar entre nosotros en carne. Eso es todo. Pero Él ya existía desde el principio. La Biblia misma lo dice. Desde los días de la eternidad, dice en el capítulo 5:2, en la parte B. Este verso nos dice algunas cosas muy importantes. Por un lado, sería un hombre de carne y hueso. Iba a ser un humano que iba a nacer, un verdadero descendiente de David. Sabemos eso por las palabras, de ti me saldrá, le estaba hablando a Israel. El Mesías no bajó del cielo como un ser angelical, que vino de arriba y ya vino a aparecer aquí, como hacían los ángeles, ¿no? O un extraterrestre que vino y aterrizó y ya vino y ya se hizo hombre. Nació en Belén, vino de una familia de Belén, vino naturalmente en la carne, vino como un hombre a nacer en un hogar regular como nosotros hemos nacido, y su nacimiento fue también regular, natural, como un niño nace, igual que un niño nace en este tiempo. Las madres saben cómo nace un niño, los papás también. Así nació Jesús. Pero dice, ahí sigue la doctrina otra vez de la Virgen, mencionada Virgen, dice que ella es virgen para siempre y que no, bueno, ustedes ya saben la historia porque algunos de ustedes hasta peleaban también con los cristianos antes acerca de eso, ¿verdad? ¿Cuántos peleaban antes cuando usted era religioso con los cristianos cuando le decían que, que, que no era así? Y usted decía, no, así es. Y no me toque a la Virgencita, ¿verdad? Porque era algo que se aferraba a la gente, al estilo religioso, a lo religioso, y nadie lo sacaba de ahí. Gracias a Dios nos amaneció la luz a nosotros y ahora a través de la palabra entendemos que las cosas son como la palabra de Dios dice que son, así es. Ningún libro, ningún libro añadido, ningún libro, no importa el libro más precioso o lo que quieran agregar, que diga otra explicación. La Biblia dice que él nació de una mujer naturalmente como un hombre, común de carne, común como nosotros. Y era un niño que jugaba, un niño que crecía, un niño que tenía sabiduría, que iba creciendo en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres, dice la Biblia. Era natural, solo que había sido designado para salvar a Israel. Y más adelante lo vamos a ver de qué lo iba a salvar. Solo me voy a adelantar, pero después lo vamos a explicar. No lo iba a salvar del imperio romano, no lo iba a salvar de la opresión de los enemigos, no lo iba a salvar de eso, porque el mayor enemigo es el pecado del hombre, ya lo vamos a ver adelante al final, esa es la conclusión allá. Entonces, en el principio del siglo, el tronco de Isaías estaba casi completamente seco. No había ninguna figura distinguida entre los descendientes que podía ayudar al pueblo de Dios contra los enemigos, los romanos. Sin embargo, un día un humilde carpintero de Nazaret con su esposa llegó a Belén. Tanto él como su esposa eran descendientes de Isaí. Y el bebé que nació de Belén, el Mesías, vino a ser conocido como el hijo de David. Sin embargo, el Mesías iba a ser más que solo un hombre. Sería Señor en Israel. No iba a ser solamente un hombre, sino sería Señor en Israel. La palabra en hebreo no es la palabra que normalmente se traduce Señor, Adonai, sino que es el término mashal, que significa gobernador. Él tendría el dominio de todo, en el sentido absoluto de la palabra. ¿Se acuerdan cuando él dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra? Entonces, ¿él era qué? Dios mismo.
era Dios. Esto significa que el Mesías no dominaría simplemente sobre una nación, Israel, sino que gobernaría sobre todas las naciones, desde Israel, como sucede, y también en otras direcciones. Porque dice Miqueas, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa la palabra salidas? No era que le iban a dar golpe de estado y que tenía que salirse de la posición que lo habían puesto, ¿no? Porque a veces ponen rey, gobiernos, presidente y todo, y cuando le dan golpe de estado y ¡pah! Lo sacan, ¿no? Este no habla de la salida, de que se iba a salir y entrar, o lo iban a elegir, o lo iban a poner para un determinado tiempo, nomás de un periodo de 4 o 5 años. Iba a ser un Salvador eterno, un Salvador para siempre. No sé si le da gozo a usted eso, porque hasta el día de hoy sigue siendo nuestro Salvador, y sigue salvando más almas, sigue salvando a todos los que vienen a Él. Algunos afirman que tiene que ver con los anuncios o las predicciones de la venida de Cristo al mundo, que esos anuncios son desde el principio, sus manifestaciones, sus profecías, o sea, las profecías que hablaron los hombres de Dios a través de la historia. El primer anuncio de la venida del Señor lo tenemos en Génesis 3:15, cuando habla de la redención, ya que habla de la mujer y habla del golpe que le daría ya cuando iba, aunque iba a pasar mucho tormento y tribulación cuando iba a la cruz, pero que iba a vencer. Al final iba a salir victorioso de la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios. No se quedó ahí enterrado como muchos otros líderes religiosos que han sido enterrados, han sido muertos, los han ido a poner en una tumba preciosa, con un monumento y con unas descripciones preciosas, pero eso ya no se volvieron a levantar de ahí. Ahí se quedaron para siempre. Pero el Cristo de nosotros que nació, que tiene mucha relación con su muerte, porque mire, aquí hay una situación. Hablamos del nacimiento de Cristo, pero el nacimiento de Cristo está unido con su muerte, porque para eso vino Él, a nacer y a morir. Solo que la muerte la anunciamos hasta por Semana Santa, ¿no? Bueno, aunque el mensaje de Cristo es constante, pero la celebración, dice la Semana Santa, dice, ahora Él murió y resucitó. Pero en realidad el Señor vino para nacer, perdón, y morir por nuestros pecados. Va unido, ¿verdad? O sea, la Navidad es preciosa porque nació, pero también más preciosa porque resucitó y no se quedó ahí. No creemos en un Cristo muerto, en un Cristo que está sepultado y que no hay ninguna esperanza. Hablando con un testigo de Jehová la otra vez, mi vecino le digo, ¿cuál es la aseguranza de salvación para ustedes? Porque ellos creen que cuando uno se muere, hasta ahí termina uno. Ya no hay más esperanza. Entonces le digo, qué triste que no hay ninguna cosa a qué atenerse uno. ¿Por qué uno sirve a Dios? ¿Por qué uno es fiel a Dios? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Con quién vamos a estar? Si en este mundo solo estamos viviendo como para vivir como un perrito, pero al morirse hasta ahí nomás llegó, ¿verdad? Porque hay gente que así piensa, que morimos nomás y hasta ahí donde morir, hasta ahí llegó tu vida y goza. Por eso dice, gózate, dice, mientras estás vivo, hazle y mueve la colita y haz muchas cosas, porque al morir te dice, hasta ahí llegó tu gozo, tu alegría. No, a nosotros dice que es el principio de la eternidad. Cuando morimos, fíjense cómo es de precioso y es un contraste para el mundo, que con nosotros cuando morimos inicia nuestra vida eterna con Cristo. Porque dice que si morimos en Cristo, ya con Él vamos a estar toda para siempre. Ya no va a haber más lloro, no va a haber lamento, ya no va a haber nada de eso en la tierra, sino que pero para la gente cree que hasta ahí terminó. Y ellos mismos ya no tienen esperanza, por eso ha oído usted la gente que tiene dinero, tiene posesiones o aunque no tenga, a veces no tiene ni para comer, pero dice, usted gócese aquí, échese una de esto y échese aquello, y hoy para Navidad vámonos y hagamos esto y hagamos party, hagamos, porque de todas maneras es lo único que uno se lleva, dice, es lo único que uno se lleva, no lleva nada, pero ni eso se lleva. Porque ahí cuando se terminó la vida ya no hay gozo, ya no hay nada, no se puede llevar nada. Pero dice, solo eso nos llevamos, dice, ¿qué se va a llevar? Haberse perdido en el mundo, haberse dado la grande en el mundo haciendo pecado
¿Y eso se va a llevar, cree usted, que la gente? Porque así dicen, pero no. La Biblia dice que nosotros tenemos una vida con Cristo para siempre. Esa es la esperanza del creyente. El creyente que se convierte a Cristo tiene una esperanza preciosa en Cristo Jesús, eterna, de vivir eternamente con Él. No estamos a la deriva, así tirándole a ver a qué le... los cristianos no estamos así como siendo creyentes a ver a qué le pegamos. Nosotros sabemos en dónde estamos, a dónde vamos, en quién creemos y que Cristo es nuestro ayudador y es nuestra fortaleza y es nuestro Salvador. Eso es lo más grande, nuestro Salvador. Bueno, todo esto da a la Navidad un tremendo significado. En la Navidad estamos celebrando la venida al mundo del eterno Hijo de Dios. No puede haber evento más significante para toda la humanidad. Lo triste es que en las tiendas y en las calles, en las casas, la gente coloca esto, coloca lo otro, dándole color a Navidad. Está bonito, precioso, se miran las calles con la luz y todo. Pero ojalá que entiendan ese significado, es lo que estoy recalcando esta noche. Ojalá que el mundo entienda que ese Salvador no es de poner luces, ni poner esto, ni poner lo otro, sino de entregar su vida, su corazón a ese Cristo que nació un día en la Navidad. Ese es el. ¿No ha visto unas calles tan bonitas que se miran con luces? ¿Cuántas han visto ya? Una, y por todos lados. Precioso se ve. Que sepa la gente por qué los ponen, no sé, pero ellos creen que solo es de poner luces. Y eso es lo que los creyentes debemos de estar despiertitos y debemos de estar cuerdos y saber el significado, no solo pensar que, qué bonito, pongo también yo uno ahí, usted también no sabe ni para qué lo pone. Eso sería triste. Si usted pone algo, tiene que saber por qué lo pone, qué está celebrando y por qué, ¿verdad? Y no solamente poniéndolo así como al azar, a ver qué, con un hermano se ponía a adornar y luego se retiraba un poquito para ver, Dale un poquito para acá, dale un poquito para acá". Y va bien derechito, quería que quedara todo el adorno y todo aquí, pues sí, pero, eso es bonito, los adornos, pero que lo más precioso es que reciban a Cristo, que tengan a Cristo en el corazón, eso es lo más precioso. ¿Cuánto me entienden? O no, la pregunta sería, ¿me doy a entender? Bueno, ya vamos a ir terminando, pero terminemos considerando una tercera pregunta, ¿para qué iba a venir el Mesías? Vamos a ver la obra del Mesías. Según Miqueas, el Mesías salvará al pueblo de sus enemigos. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo nosotros también? Hay un enemigo que tenemos nosotros. Cuando estaba en el mundo no tenía un enemigo usted, pero solo nos convertimos a Cristo y ya tenemos un enemigo. Al menos tenemos uno. Y si se anda metiendo en problemas, tiene más usted o yo. Pero de seguro tenemos uno, nuestro enemigo, furioso porque nos convertimos a Cristo. Entonces de ahí nos va a salvar el Señor de eso, no nos va a salvar del asunto político o como muchos pensaban en el tiempo de Jesús, que Jesús, porque no solo que le pusieron como burla, le pusieron cuando en la cruz, el rey de los judíos, entonces ellos creían que este rey los iba a venir a salvar del aspecto político romano, donde estaban oprimidos, como estaban los asirios aquí. Muchos pensaron que esa era la salvación que piensa todo el mundo. Igual como la gente piensa cuando estamos en una situación precaria, de precios, de esto, de alzas y todo, y es difícil sobrevivir y todo. La esperanza la tienen en un presidente, la esperanza la tienen en un gobierno. Dice, cuando entre Julano, dice, las cosas se van a mejorar. Nosotros tenemos la confianza en Cristo, no en la gente, en el Señor. Donde quiera de niño, yo vengo oyendo eso con la gente tiene la confianza en un hombre, porque yo he oído todo eso y aquí sigo oyendo. Cuando entre no sé qué presidente, dice, entonces se va. No, las cosas las compone el Señor. Cuando tú das lugar a que Él te arregle tu vida. Porque eso va a seguir hasta el fin del mundo, ese problema. No se va a solucionar porque venga un presidente, un gobierno y venga otro gobierno. Eso no. Lo más grande es que el Señor nos dé solución a nuestra situación espiritual, que es lo que el hombre necesita arreglar. ¿Por qué puede arreglar un buen trabajo? No tiene trabajo, ok, hoy ya tiene un buen trabajo, hoy ya tiene una buena posición, hoy ya tiene esto, hoy ya tiene aquello, ya llegó a un nivel donde él quería.
pero ya tiene a Cristo, ahí está el problema. O sea, si puede tener todo, pues no tiene a Cristo, está molado todavía. Entonces, la obra del Mesías, mire, dice que, según Miqueas, dice, pero ¿cómo lo hará? Lo hará en tres maneras. El versículo, capítulo 5, del 4 al 6. Él apacentará con poder de Jehová, será nuestra paz y nos librará del asirio. Tres cosas hará él ahí en el versículo, capítulo 5, versículo del 4 al 6. En la parte 4a, en la primera parte dice, los apacentará ¿con qué dice? ¿Con qué? Su hermano Walter está leyendo la Biblia. Los apacentará con poder. Vamos a leer en su Biblia hoy. Los apacentará con poder. El verbo apacentar significa pastorear. Antes que fuera rey, David era un pastor de ovejas. Eso no fue una casualidad. No solo Dios lo estaba preparando para ser rey de Israel, sino que fue un anticipo del Mesías, el hijo de David, quien sería el buen pastor. Y también David era un pastor. Y también escribió un salmo, ¿verdad? El Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, apacentar significa pastorear. Él sería el pastor. El pastor tiene tres tareas fundamentales: alimenta, protege y guía a las ovejas. En esa manera los salva. Eso es lo que hace un rey, es también lo que hace el Mesías. Amén. Alimentar, proteger y guiar. Eso es lo que el gran maestro, el gran Salvador, el gran Mesías que iban a hacer, eso iba a venir a hacer. Por eso dice, los apacentará, los llevará a lugares de aguas, lo llevará a pastos verdes, como dice el Salmo 23, lo llevará a un buen lugar. Un pastor no lleva a las ovejas a un, a un lugar donde no hay pasto, no lo lleva a un lugar donde está todo seco, lo anda buscando un lugar verde, un lugar donde hay agua, un lugar donde las pueda tener. Así dice que es la característica del pastor, darle el pasto verde, el agua que necesita la oveja y guiarla también. Y si no, y si la oveja anda media ahí torcida y anda chueca y se sale del camino, por eso está aquel bastón que anda allá en la agarra de aquí y se la trae ahí para el camino. ¿Sabía usted, ah? Cuando hubo la ordenación me dieron una vara a mí de esas allá en el distrito allá. Es para jalar el que se sale del camino ahí. Esa era la característica. Entonces, ¿cuáles eran las características? Alimentar, proteger y guiar. A eso se refiere cuando dice apacentar. Significa pastorear. Y la otra era, Él será nuestra paz. Mi paso dejo, mi paso doy, dijo Cristo, no como el mundo la da. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí la palabra paz equivale a salvación. O sea, vamos a tener, porque ¿cuántos cuando ahora en Cristo tienen paz? O todavía anda todo agüitado, dicen los hermanos de México. No, en Cristo encontramos paz. En Cristo sentimos, es como un descanso, salvación, paz. Ya no andamos ahí a ver por dónde salen las cosas, porque ahora tenemos en quién confiar, tenemos en quién apoyarnos, en quién nos ayude. Entonces tenemos paz, pero cuando el hombre no tiene en quién, anda sin paz, angustia, exhausto, anda buscando a ver dónde y no encuentra. Ese es el problema del hombre, andan buscando donde no hay paz. Él es nuestra paz. Nos dará prosperidad y toda clase de bendición. David salvó a Israel de los filisteos y poco a poco comenzaron a disfrutar de muchas bendiciones materiales. Luego del reinado de David vino Salomón y durante su reinado el pueblo de Dios cosecharon los frutos de paz que David obró. Ya lo dije en la introducción. Lamentablemente esa paz no duró mucho tiempo. Para el tiempo de Miqueas, el pueblo de Dios estaba sufriendo una vez más. Por eso la promesa del Mesías es tan importante. Él complementaría el trabajo que David comenzó a hacer, pero Cristo lo haría en forma perfecta. Él es nuestra paz, nos da paz con Dios, con nuestras conciencias, paz con nuestro prójimo. Él es el príncipe de paz, imagínense. Quiere decir que no hay nadie que dé la paz como Cristo la da. Las Naciones Unidas firma un convenio de paz con muchos países. La Organización de Estados Americanos, la OEA, hace pactos
la organización de tal hace esto con lo otro. Y ahorita acaban de romper la paz allá en el Medio Oriente, que habían hecho pacto, ya hoy hacen la paz y mañana están en guerra, ya, o sea, no se respeta. ¿Por qué? Porque no es la paz que Cristo da. La paz que Cristo da en el corazón es aquella que apacigua, aquella que usted se siente tranquilo, pues aquella donde usted come tranquilo, duerme tranquilo, camina tranquilo, va al trabajo tranquilo, va a todo, hay paz en el corazón, no hay agitación, porque tenemos uno que nos apacienta, uno que nos da paz. Y ahora, por último, uno que nos libra del asirio, o sea, del imperio, como estaban ellos. David salvó al pueblo de Dios de los filisteos, capítulo 6, versículo 6, perdón. En los días de Miqueas, Dios salvó a su pueblo de los asirios por medio de Ezequías, uno de los descendientes de David. Eso lo encontramos en Isaías 36, si quiere leerlo en su casa. Los judíos estaban esperando a un Mesías que los librara de los romanos, pero había un enemigo mayor que todos. Aquí viene lo que les dije al principio. Había un enemigo mayor que todos los asirios, que los romanos y que todos los griegos y que todos los imperios de asirio y de todos lados. ¿Cuál era el mayor problema del pueblo? El pecado. De eso los quería el Señor librar, salvar. Y todavía lo sigue haciendo hoy. Porque el pecado afecta en el sentido que oprime, empobrece y aflige. La profecía de Miqueas es que este Mesías iba a venir no para librarnos de un enemigo de carne y sangre, sino de un enemigo espiritual, del mayor enemigo de todos. ¿Cuál es? Dije, el pecado. Es lo que el Señor vino a salvarnos del pecado. Amén. Como nuestro Salvador. Nos salvó no por medio de una tremenda manifestación de su poder divino, sino muriendo en la cruz del Calvario. Así nos salvó, muriendo en la cruz del Calvario. Ahí pagó el pecado de todo el mundo. Mire, mire qué conexión tiene el nacimiento con la muerte de Cristo, lo que les dije. Pagando la culpa de nuestros pecados y obrando justicia a nuestro favor. No podemos celebrar la Navidad sin pensar en Semana Santa. Cristo nació para morir. Siempre debemos recordar esto, cada Navidad. Cristo nació, pero también murió por nuestros pecados y nos salvó. Por eso nos vino a dar tres cosas, que cuáles son. Nos vino a apacentar, a pastorear, nos vino a dar paz y nos vino a librarnos del pecado. Tres cosas que apréndase ahí esta noche. Pero que nació en una aldeíta insignificante, donde no tenía sentido, donde no tenía fama, pues también lo mismo hizo con nosotros. No teníamos sentido, no éramos unos grandes almirantes, no éramos filósofos, no éramos unos grandes personajes, pero ahí vino a morar Cristo en nosotros, siendo insignificantes, siendo sin valor, sin nadie que se fijara en nosotros. El Señor se fijó y hallamos gracia delante de Él y nos salvó a través de Jesucristo. Entonces, recordemos que esa es la verdadera Navidad. Vivir la vida en Cristo Jesús y compartir a otros también para que los demás entiendan cuál es el verdadero mensaje del Evangelio de la Navidad.